Muy buenas noches, estimados amigos. Por una parte estamos muy contentos porque estamos en el desarrollo del primer Congreso Virtual de Mujeres Internistas, que ha sido un éxito. Más de 1,800 asistentes conectados en línea, y eso pues es un motivo de satisfacción para este consejo directivo, tener este impacto educativo en los médicos de nuestro colegio. Y también a aquellos médicos que, aunque finalmente no son internistas, interesados en los temas de nuestro programa académico, están también conectados y disfrutando del mismo de manera virtual. Y también tendremos la posibilidad de tenerlo de manera posterior a demanda a partir del 24 de octubre. Bien, pues sin más preámbulo, pues agradecer a Laboratorios Columbia por su participación en nuestras sesiones académicas. Y en este día abordaremos nuevamente un tema que tiene que ver con el síndrome metabólico, rompiendo paradigmas, nuevas alternativas terapéuticas. Y para ello tenemos a dos invitados de alto nivel académico. Por un lado, nuestro querido César Ochoa, un académico, experto en diabetes, en metabolismo, de quien él pues bastan por sí solo sus credenciales, ampliamente conocido en nuestro Colegio de Medicina Interna por su participación constante en el proceso de educación médica continua en el Colegio de Medicina Interna de México. Y por otro lado tenemos al doctor Ricardo Guzmán Rodríguez. Él es graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una especialidad en genética médica por la Universidad de Glasgow en Escocia, y que se ha dedicado a la investigación en los últimos años, y entre ellos pues destaca el uso de probióticos y otras alternativas terapéuticas para el manejo de las dislipidemias. Muy buenas noches, bienvenidos, y agradecido por todo su apoyo en toda esta gestión 2022, donde hemos hecho el mejor esfuerzo por llevarles educación de alto nivel y además una serie de primicias de beneficio al colegiado. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, noches. Antes que nada, es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy el académico doctor César Ochoa Martínez, y prácticamente lo que haremos el día de hoy, hablar acerca de algo que probablemente no es nuevo para ustedes, pero considero que es uno de los temas más fascinantes dentro de la medicina, que es el síndrome metabólico. Y prácticamente lo que haremos, hablaremos acerca de rompiendo paradigmas sobre alternativas terapéuticas en este interesante problema. Perdón. Yo soy coordinador principal de investigación clínica del Centro Clínico de Investigación, que es el Center for Clinical Research, que está afiliado a Western University, Health Medical Center en Western University of Health Science, Western University of Health Science en Pomona, California. Ustedes saben los libros que el grupo de nosotros ha editado y ha escrito con el Colegio de Medicina Interna. Prácticamente muchos de ellos cubren parte de la información que el día de hoy vamos a discutir. Es como siempre un honor y un placer, y quiero dar mi más sincero agradecimiento al doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, su mesa directiva, por supuesto al equipo de apoyo técnico, así como a Columbia Laboratorios por la oportunidad de presentar esta sesión académica con ustedes el día de hoy. Es interesante porque el día de hoy prácticamente es una sesión donde estaremos dos ponentes. Uno de ellos es su servidor, y la charla del día de hoy la va a concluir el doctor Ricardo Guzmán Rodríguez, que tiene un postdoctorado, es médico especialista en genética humana de la Universidad de Glasgow, Escocia, y prácticamente tiene una experiencia muy importante en lo que es toda la cuestión de probióticos y su aplicación sobre todo en la cuestión clínica. Ahora bien, cuando en un momento dado, hace 15 años y probablemente hace más tiempo, se empezó a hablar de este problema, ¿qué es lo que habitualmente se decía? Se decía que la prevalencia del síndrome metabólico entre los países desarrollados estaba aumentando en ese momento, y esto se debía en gran medida al aumento de las tasas de obesidad. La obesidad central se mencionaba que juega un papel muy importante en la patogénesis del síndrome metabólico, y que esto ocasionaba o promovía la inflamación,
la hipertensión y la dislipidemia, o sea, prácticamente enfermedades claves en la composición de este problema. Y esto a su vez conducía al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y aterosclerosis. Entonces, posteriormente a esto también se mencionaba hace 15 años que el manejo clínico debería centrarse en intervención multifactorial para abordar todos los factores de riesgo cardiovascular asociados. El perfil dislipidémico mixto aterogénico estaba asociado con el seno metabólico, es un objetivo importante en ese momento, ya se indicaba, para la intervención y para reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular prematura. O sea, prácticamente hace 15 años teníamos un conocimiento, de cierta forma, muy detallado de lo que esta situación era. Desafortunadamente, no atacamos a la enfermedad como tal en ese momento. El otro detalle es que posteriormente, en el año 2018, 11 años después de esas publicaciones que se hicieron en 2007, el grupo que lidera el doctor Antonio González, y tuve la oportunidad de, en un momento dado, ser parte de este grupo, donde hablamos acerca del síndrome metabólico y una enfermedad cardiovascular y que era un reto de salud para México. En ese momento se menciona, o actualmente podemos decir, que la prevalencia del síndrome metabólico aproximadamente en Estados Unidos es un 35%. Y en México se menciona que es aproximadamente el 36%. La disparidad, los números, o sea, ustedes van a ver diferentes prevalencias o en un momento a diferentes porcentajes. Tiene muchas ocasiones que ver con el tipo de clasificación que se utiliza para en un momento dado caracterizar a estos individuos. Pero independientemente, cuando hablamos de una prevalencia de un problema de más del 30 a 35%, pues realmente ya representa un reto de salud. Ahora bien, en ese momento mencionamos que definitivamente el síndrome metabólico es un trastorno multifactorial que estaba definida por una combinación de alteraciones del metabolismo de la glucosa, lípidos, obesidad y elevación de la presión arterial, además de varios factores que se encuentran fuertemente relacionados con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y la aparición de diabetes tipo 2. O sea, técnicamente pueden ver cómo esta situación en un momento dado se va haciendo más detallada, pero definitivamente los componentes primarios no cambian en ningún momento. También mencionamos en ese momento que esta constelación de anormalidades bioquímicas y clínicas estaban relacionadas con resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, disfunción endotelial, el estrés oxidativo y la disfunción de la adiposidad que se asocia a largo plazo con eventos cardiovasculares y muerte. Y es muy importante para ustedes que por favor durante el desarrollo de la plática vean todo este tipo de conjugación de palabras como es inflamación de bajo grado, disfunción endotelial, estrés oxidativo, porque son aspectos que vamos a revisar con detalle en relación con esta enfermedad. Pero algo que en un momento dado llama la atención ahí, pero no es realmente estipulado, es que la obesidad abdominal, que prácticamente pueden ver ustedes, en un momento dado corresponde a inflamación de bajo grado y por supuesto la disfunción, en este caso, como podemos observar de la adiposidad, que prácticamente corresponde a la obesidad, es un componente clásico de este síndrome metabólico. Aunado a eso, en este año cuando se realizó esta publicación, hicimos o se revisó una comparación de la prevalencia de enfermedades crónicas y cuáles eran realmente las enfermedades que tienen una prevalencia de en salud del 2012 al 2016. Si ustedes lo enlistan, el primero de ellas era obesidad, por supuesto obesidad general o obesidad, en ese caso obesidad abdominal, hipertensión era el segundo de ellos y definitivamente la diabetes era el otro componente que tenía una prevalencia muy importante. O sea, realmente pueden ver que estos componentes del síndrome metabólico en cuestión de esto, la obesidad es la que realmente en un momento dado sigue liderando este problema. Ahora bien, aquí pueden ver ustedes en esta gráfica que está publicada en las referencias o en el libro que el grupo de nosotros ha editado, donde en el capítulo 10 en el año 2016 y en el año 2019 prácticamente se habló acerca del síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2, concepto, definición, diagnóstico y tratamiento. Ahí pueden ver ustedes que en un momento dado los diferentes componentes que se utilizan para el criterio diagnóstico, por supuesto los diferentes grupos que en un momento dado o las asociaciones en un momento dado que han clasificado esto o han en un momento dado determinado cómo debe de diagnosticarse. Pero al final de cuentas pueden ver ustedes que tanto la Organización Mundial de la Salud en el 98, la Federación Internacional de Diabetes en el 2005, el grupo de ATP en el 2005 y el grupo de criterios armonizados que es de los más recientes en el año 2009. Independientemente de eso, utilizan la obesidad abdominal, los triglicéridos, el HDL, la presión arterial y el nivel de glucosa, que van a ser definitivamente los componentes que nos van a ayudar a diagnosticar el síndrome metabólico en los pacientes. Ahora bien, se ha dicho en un momento dado, si ustedes quisieran tener esta información mucho más clara en cuestión de qué es lo que se utiliza para diagnosticar, se menciona que en un individuo deben de estar presentes 3 o más de los siguientes.
una circunferencia de la cintura de más de 40 pulgadas, 102 centímetros en hombres y 35 pulgadas, 88 centímetros en mujeres. Se menciona que los triglicéridos deben de estar elevados o más de 150 miligramos por decilitro. Reducción del colesterol y lipoproteínas de alta densidad HDL, que recuerden lo que se considera como el colesterol bueno, inferior a 40 miligramos en los hombres o inferior a 50 en las mujeres, una glucosa en ayunas igual o más de 100 miligramos o en su defecto diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en algunos de los grupos caracterizados. Pero también se menciona valores de presión arterial sistólica de 130 o superior y diastólica de 85 y otros de los grupos indican o utilizan cifras de 140 a 90 para hacer el diagnóstico. Pero propiamente es lo que en un momento dado debemos de utilizar para diagnosticar síndrome metabólico. Es algo que a través del tiempo no ha cambiado. Ahora, utilizando este tipo de criterio y cuando se hizo un análisis, pueden ustedes observar algo muy interesante, que todos los individuos que en un momento dado fueron estudiados en este grupo, la mayoría de ellos tenían 4 más componentes del síndrome metabólico, lo que habla realmente de la configuración de estas diferentes enfermedades en los pacientes. Ahora, es muy importante esto, porque nosotros debemos de entender cómo han llegado a estas conclusiones en un momento dado. Esto empezó cuando en 1988 el profesor Gerald Henry Raven, en su presentación en la Asociación Americana de Diabetes titulada El papel de resistencia a la insulina en enfermedades humanas, propone el síndrome de resistencia a la insulina. Ya en ese momento él demostró la asociación entre la resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, disminución de HDL e hipertensión, pronosticando que tendrían un impacto en el incremento de riesgo a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. A esta asociación también en su momento se denominó síndrome X y posteriormente síndrome metabólico y algunas otras nomenclaturas que probablemente ustedes han escuchado a través del tiempo. Esto es muy importante porque el término síndrome metabólico se ha usado para describir la asociación de factores de riesgo individuales, incluyendo, escuchen, dislipidemia heterogénica, intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, el estado proinflamatorio y el estado protrombótico, que resultan tanto de obesidad abdominal como de resistencia a la insulina. O sea, podemos ver realmente cómo este tipo de situaciones realmente, independientemente de cómo sean catalogadas, llamadas o denominadas, siempre van a ser componentes que van a ser en un momento dado clave en este síndrome metabólico. El concepto original, entonces, comprendía resistencia a la insulina, diabetes mellitus y, por supuesto, hipertensión arterial. Posteriormente, en 1990, el doctor Ralph DeFronzo ya habló acerca de la importancia de la obesidad, la dislipidemia y del daño cardiovascular, lo que en un momento dado también empezó a tomar cierta tendencia a ver la presencia de la obesidad visceral y, por supuesto, uno de los problemas más importantes que hemos visto a través del tiempo, que es la lipoinflamación. El detalle es que esto, definitivamente en los pacientes sabíamos que al final de cuentas se iban a incrementar el riesgo cardiometabólico en los mismos. Entonces, en el año 2018, aquí pueden ver una publicación en cuestión de tratar de definir los diferentes componentes y cómo estos de una manera u otra se integraban dentro de la fisiopatología de la enfermedad, donde veíamos que la obesidad, la resistencia a la insulina, la disfunción endotelial, la dislipidemia, el HDL bajos, la lipoinflamación, la intolerancia a la glucosa con progresión a diabetes, por supuesto la presencia de citocina, la presencia del incremento de estos marcadores inflamatorios, algunos otros aspectos como la edad, la obesidad, la genética, la nutrición, realmente fueron situaciones que tenían una implicación muy importante en la presencia de la enfermedad cardiovascular. Posteriormente, se ha dicho, y esto es algo que técnicamente en el último año se ha mencionado, fue una información que fue actualizada en el año 2021 y publicada recientemente en enero 12 del 2022, donde ese grupo dice que el síndrome metabólico ya forma un grupo de desregulaciones metabólicas, incluida incluida la resistencia a la insulina, dislipidemia, aterogénica, la obesidad central y hipertensión. En ese caso ya pueden ver ustedes que ya es más claro el aspecto de cuando ellos ya hablan prácticamente de obesidad. La patogénesis del síndrome metabólico abarca múltiples entidades genéticas, algo que en un momento dado no había sido probablemente muy definido en las primeras intervenciones o en las primeras definiciones, y adquiridas que se relacionan con la resistencia a la insulina e inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es lo que esto realmente nos lleva a pensar? Que la genética es uno de los aspectos más importantes dentro de la presentación del síndrome metabólico en muchos de los pacientes. Ahora, también se ha mencionado en este momento que si no se trata
el síndrome metabólico se va a asociar significativamente con un mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, también se dice que las enfermedades cardiovasculares van a constituir con diferencia la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Y se ha vuelto esencial investigar el papel desempeñado por el síndrome metabólico en este contexto para reducir la pesada carga de la enfermedad. O sea, prácticamente lo que en un momento dado se dijo en el 2007, en el 2018, realmente no ha cambiado al respecto, sino lo que estamos haciendo es mencionar situaciones más prácticas o en un momento dado más clásicas o que sean realmente que llamen la atención a los individuos que manejan estos pacientes para poder en un momento dado entender esta situación y manejarla acorde. Ahora, también se dice que el síndrome metabólico constituye relativamente una entidad clínica novedosa. El alcance de la investigación sobre la enfermedad ha sido creciendo exponencialmente en las últimas décadas. Sin embargo, escuchen esto, muchos aspectos de esta clínica todavía no se entienden completamente y muchas preguntas siguen sin respuesta hasta la fecha. Por esa razón, realmente seguimos como en un momento dado, pudiéramos decir, hace 10 o 20 años en relación con este problema. Ahora, este es uno de las actualizaciones más recientes en cuestión de lo que resalta en relación con los mecanismos de la fisiopatología en este caso, el síndrome metabólico, donde ustedes pueden ver que el precursor o el que lidera esto definitivamente va a ser la adiposidad visceral. Definitivamente la inflamación crónica, la resistencia a la insulina son partes esenciales de este componente y esto va a causar en un momento dado con toda esa confabulación de problemas el síndrome metabólico, que a su vez van a ser precursores de diabetes mellitus tipo 2 o en su defecto enfermedades cardiovasculares, como lo podemos observar. Pero algo que no podemos olvidar es definitivo, la situación de que en un momento dado, todos estos diferentes aspectos que se alteran durante el proceso o la transformación de la adiposidad visceral a otros problemas crónicos, realmente son las implicaciones más importantes porque son los diferentes cambios bioquímicos, moleculares o en su defecto celulares que vamos a discutir en unos momentos. Ahora, esto ya también se ha mencionado aspectos muy interesantes en cuestión de cuando se habla acerca de las anormalidades metabólicas y vasculares en la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico, donde se ha dicho que probablemente son 3 eventos los que en un momento dado están relacionados en cierta manera o intrínsecamente con la parte molecular de este problema, donde se habla acerca de lo que es la disfunción endotelial, la aterosclerosis como tal y la disfunción mitocondrial, aspectos que probablemente hace 20 años estaban desconocidos. El otro detalle es que si ustedes observan la disfunción endotelial, la hiperglicemia, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia es lo que prácticamente son parte clave del síndrome metabólico. Esto también va a estar en un momento dado relacionado con el estrés oxidativo, la lipotoxicidad, la disfunción endotelial que en un momento dado va a crear o va a concebir el problema más importante en la relación de sus diferentes componentes. Definitivamente la inflamación es otro de los precursores o parte de este problema y al final de cuentas las complicaciones que vamos a tener en relación con las diferentes alteraciones del síndrome metabólico, disfunción endotelial y los diferentes aspectos químicos y moleculares que cambian en el organismo. Entonces, cuando nosotros en un momento dado tratamos de entender algunos de los aspectos de lo que es la disfunción endotelial y resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la aterosclerosis, propiamente qué es lo que en un momento dado es importante para nosotros. En la aterosclerosis sabemos que eso está en parte relacionado con anormalidades metabólicas y vasculares que se han descrito en la diabetes mellitus, donde se dice que la disfunción endotelial, resistencia a la insulina y los niveles elevados de marcadores proinflamatorios en circulación son las anormalidades detectables más temprano posible, son las anormalidades detectables más temprano se han identificado posiblemente en personas de riesgo para aterosclerosis. El otro detalle que es interesante es que si ustedes saben, cuando hablamos de endotelio sano, prácticamente este regula lo que es el tono vascular, la activación plaquetaria, la adherencia del leucocito, la trombogénesis y la inflamación. Y si nosotros realmente pensamos más allá de estos aspectos que regula, muchos de ellos están relacionados con la etiofisiopatología del síndrome metabólico. Por eso se ha dicho que en un momento dado el efecto neto del endotelio sano es antiinflamatorio, vasodilatador y antiaterogénico. Cuando estos mecanismos son defectuosos, se acelera el proceso de la aterosclerosis. Por lo tanto, recuerden, la deficiencia de insulina y resistencia a la insulina van a promover la dislipidemia, que son los componentes más importantes del síndrome metabólico, y precisamente la hipertriglicemia, uno de ellos. Entonces, aquí ustedes pueden observar estas arterias que son de recién nacidos, individuos bebés que al fallecer se les realizaron necropsias
Y ustedes pueden observar que tristemente nosotros, en estos individuos, ya en estos chiquillos, ya vemos placas de ateroma. Lo que está hablando de que en un momento dado, si nosotros no hacemos nada y estos individuos, ya cuando van creciendo y se van desarrollando, van teniendo problemas o alteraciones relacionadas con el síndrome metabólico, esto realmente se va a incrementar y en un momento dado va a desencadenar esas enfermedades cardiovasculares por las que prematuramente muchos de estos individuos. Por eso ustedes ven que actualmente nosotros vemos individuos de 30, 35, 20 años que en un momento dado mueren a causa de enfermedades cardiovasculares, porque desafortunadamente nuestra población ahora ya está naciendo con enfermedad. Entonces, lo que se ha visto en relación con esta inflamación y resistencia a la insulina y los mecanismos para el desarrollo de la disfunción endotelial y aterosclerosis, se dice que la inflamación de bajo grado, que es prácticamente común tanto en la obesidad como en la diabetes, y activación del sistema inmune están estrechamente vinculadas en la patogénesis de los diversos componentes del síndrome metabólico. Cuando menos 2 estudios han mostrado que marcadores circulantes inflamatorios, reactantes de fase aguda e incremento de niveles de circulantes de citocinas son fuertes predictores para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Y ustedes pueden ver que todos los diferentes diagramas que observamos en relación con lo que es el flujo o la presencia en esos casos de la etiofisiopatología del seno metabólico, siempre el problema o el incremento de marcadores inflamatorios es base práctica de esta situación, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes cómo las citocinas, de una forma u otra, van a tener efectos directos sobre células inflamatorias, endotelio vascular. Esto va en un momento dado por diferentes mecanismos, incrementar la glucosa, los triglicéridos, disminuir el HDL y disminuir la sensibilidad a la insulina, lo que en su defecto van a ser precursores en este caso de inflamación y aterosclerosis en los pacientes. El otro detalle es que cuando nosotros hablamos de disfunción mitocondrial, que en un momento dado es algo que ha sido elemental en cuestión de tratar de explicar la etiofisiopatología de este problema, ¿qué es lo que se ha visto? Se dice o se ha mencionado que existe la evidencia experimental cada vez más convincente de que estas famosas especies reactivas de oxígeno, los famosos ROS en inglés, son generadas por la mitocondria y tienen un papel importante en lo que es la patogénesis, la progresión y complicaciones a largo plazo de la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico. El otro aspecto interesante o en cuestión con esto, que es lo que nosotros hemos visto, que cuando hablamos de disfunción mitocondrial, ¿qué es lo que esto puede ocasionar? Primero, acumulación de ácidos grasos libres y lípidos que favorecen la resistencia a la insulina. Acumulación de ácidos grasos libres que se acompañan de un incremento en los niveles de ceramidas, los cuales inhiben la señal de insulina. Y por supuesto, también la disminución en la oxidación de lípidos que también promueve la generación de ROS, que en un momento dado van a ocasionar o provocan estrés oxidativo y diversos daños a nivel mitocondrial y celular. O sea, propiamente pueden ver ustedes que estas son partes vitales en lo que está relacionado con este problema. Y aquí lo podemos observar, cómo la disfunción mitocondrial va a producir una disminución de la oxidación de los lípidos, pero también una acumulación. Las ceramidas que en un momento dado, el aumento de las mismas ocasiona una inhibición de la señal de insulina y van a bloquear esa señalización de la insulina tan importante para nosotros. El otro detalle es que el estrés oxidativo va a estar relacionado con daños a la mitocondria, a las células, lo que prácticamente, vean ustedes, se hace una situación, un ciclo vicioso en cuestión del problema de la disfunción mitocondrial. Ahora bien, pero ¿cómo podríamos entonces explicar esta relación de resistencia a la insulina, disfunción endotelial y obesidad? Este problema que hemos visto en relación con la obesidad abdominal visceral, prácticamente lo que sucede, lo que se ha visto en cuestión de la explicación de mecanismos moleculares, se dice que la inflamación es una respuesta fisiológica de protección del organismo, se presenta para controlar las agresiones físicas, químicas o biológicas y se caracteriza por un elevado número de leucocitos, un incremento en los niveles de citocinas proinflamatorias en la circulación en los tejidos. Lo que también en un momento se ha observado es que cuando hablamos de la importancia de la lipoinflamación y la metainflamación, tenemos que hablar de efectos pleitrópicos que afectan la comunicación neuroendocrina de regulación del balance energético, lo que en su momento van a ocasionar hipoxia del tejido adiposo, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, alteraciones del metabolismo de los lípidos, que prácticamente se va a reflejar en la presencia de síndrome metabólico, como podemos observar. Ahora bien, el detalle es que cuando nosotros tratamos de enlistar los aspectos identificados en esta relación fisiopatológica de resistencia a la insulina, diabetes, obesidad y síndrome metabólico, lo que se ha definido, lo que en un momento dado se ha mencionado, es que existe una inflamación metabólica y lipotoxicidad asociada a obesidad abdominal visceral, disfunción mitocondrial, disfunción endotelial, alteración del estrés oxidativo, acumulación de ROS, resistencia a la insulina,
hiperinsulinemia y dos procesos que no podemos dejar fuera de esta relación, que es el envejecimiento y la genética, definitivamente. Entonces, también se menciona que en obesidad hay una elevación de ácidos grasos libres en ayuno y periodo postprandial. Y no solamente eso, también se ha dicho que existe la evidencia experimental y clínica que indica que la obesidad induce alteraciones en el tejido adiposo, hepático y muscular, que conllevan una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado, la cual contribuye a la resistencia a la insulina y la disfunción metabólica sistémica. Es interesante porque este proceso, cuando nosotros lo analizamos, definitivamente lo que vemos es lipoinflamación en relación con obesidad y definitivamente el incremento de ácidos grasos, secreción de citocinas proinflamatorias, inflamación crónica, pero el proceso que en un momento dado va a preservar la esencia de la insulina y las consecuencias clínicas de estas van a ser enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y por supuesto algunos tipos de cáncer, como ustedes pueden observar. Entonces, es interesante este proceso porque ustedes pueden ver que al final de cuentas, ¿cuál va a ser en un momento dado los problemas de salud y anomalías metabólicas asociadas con un exceso de tejido adiposo visceral? Resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, infarto miocardio, lo que propiamente indica un aumento del riesgo cardiometabólico en los pacientes definitivamente. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar qué hábitos nuestros nos han puesto en riesgo de desarrollar síndrome metabólico, ¿qué podríamos concluir al respecto? Lo que en un momento dado es algo que nosotros hacemos todos los días. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto va en relación con la alimentación y las enfermedades, donde las grasas saturadas, los azúcares cereales refinados, las carnes rojas, la inflamación del intestino y la microbiota son aspectos que en un momento dado van a condicionar esa lipoinflamación. Esa inflamación que se va en un momento dado ser manifestada como una disbiosis, lo que se conoce como un liquigado o intestino con fugas, lo que independientemente va a producir inflamación en todos los diferentes partes del organismo. Esto va a condicionar enfermedades inflamatorias metabólicas como la diabetes, la obesidad y por supuesto la presencia de dislipidemias. El otro detalle es que si nosotros realmente viéramos en una forma realmente simplística cuáles son los componentes fisiopatogénicos fundamentales del síndrome metabólico, obesidad abdominal visceral, resistencia a la insulina e inflamación, lo que habla realmente de esa lipoinflamación. O sea, propiamente el problema sería simple si nosotros realmente corregimos esto, pero no es tan simple como en un momento dado se pudiera ver. Ahora, algo que en un momento dado hemos visto a través del tiempo y podemos pensar es que probablemente estos aspectos fundamentales en relación con el síndrome metabólico, esto podría ser probablemente relacionado con la disbiosis de la microbiota intestinal, un factor común a estas importantes alteraciones y ser por consecuencia el origen del síndrome metabólico, probablemente. Y en cuestión de esto, ¿qué es lo que en un momento dado nosotros podríamos mencionar al respecto? Cuando hablamos de la microbiota intestinal, propiamente se ha dicho que es un órgano endocrino metabólico crítico cuyos cambios en integridad y sus funciones se han asociado con una amplia gama de enfermedades. ¿Ok? Propiamente realmente hablamos simple y sencillamente de un órgano endocrino. El otro detalle es que en un momento dado pueden ver ustedes que en esta referencia que aquí les muestro, nosotros tenemos 4 o 5 capítulos en relación con la descripción de todas estas diferentes enfermedades que están relacionadas con el síndrome metabólico. Lo que habla realmente en un momento dado de la importancia de la relación de la microbiota intestinal con los componentes, en este caso de lo que es el síndrome metabólico. El otro detalle es que cuando hablamos en un momento dado, y por qué podría ser uno de las partes importantes para nosotros cuando hablamos de manejo, porque se ha dicho que durante las últimas 2 décadas, el microbiota intestinal ha recibido la atención dramáticamente mayor. La microbiota intestinal ahora se considera un importante modulador de la fisiología del huésped que puede contribuir a la enfermedad en los seres humanos. Lo que se ha observado o se dice que se puede ver como un órgano endocrino que metaboliza los nutrientes en la dieta y produce numerosos metabolitos. Estos metabolitos pueden ser absorbidos y actuar sobre receptores en muchos órganos, incluyendo el intestino, el hígado, el tejido adiposo marrón y blanco y el sistema nervioso central. El otro detalle es que esto ha demostrado que muchas características claves de las enfermedades metabólicas, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares y la esteatosis hepática, están moduladas por productos microbianos y metabolitos, y la evidencia respalda un papel causal de la microbiota intestinal en el desarrollo de estas enfermedades. Es importante porque cuando nosotros vemos cuáles son las funciones de la microbiota
en un momento dado, sabemos que son tres: protectiva, estructural y metabólica, pero esos son conceptos muy grandes en cuestión de protección. Cuando ya hablamos más específicamente de qué es lo que en un momento se identifica en relación con sus funciones esenciales, se dice que tiene un papel importante la homeostasis metabólica, que está involucrada en la producción de vitaminas, está involucrada en la síntesis de aminoácidos y neurotransmisores, involucrada en el metabolismo de los ácidos biliares y tiene funciones protectoras como prevención de la colonización por bacterias patógenas y reguladoras. El detalle es que cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar realmente de un aspecto importante que se considera cuando la microbiota está dañada o que la microbiota no sana o disbiótica en un momento dado. ¿Qué es realmente esto de disbiosis? Disbiosis también se conoce como disbacteriorosis y se define como el desequilibrio microbiano o simplemente se puede definir como una microbiota deteriorada o alterada. Si ustedes lo ven de una forma realmente gráfica, la homeostasis en un momento dado es lo más importante que puede haber a nivel intestinal. Pero cuando existe una disbiosis por diferentes aumentos, diferentes bacterias, realmente esto es lo que implica problemas. Lo que se ha visto más comúnmente es una disminución de bacteriodetes y firmicutes que se ha relacionado con enfermedades como obesidad, diabetes, etc. Pero también hay una disbiosis intestinal y una endotoxemia metabólica. Pero uno de los problemas más importantes es cuando se pierde la integridad, en estos casos de la barrera intestinal o de la membrana intestinal, produciéndose una disfunción de la barrera, lo que se conoce como un leaky gut o un intestino con fugas. Ahora, cuando nosotros hablamos de ese famoso intestino con fugas, ¿a qué nos referimos a esto? Es prácticamente cuando ustedes observan la microbiota sana, la integridad de la barrera intestinal, va a haber un proceso de inflamación fisiológica y homeostasis que es completamente normal. Pero cuando esa microbiota es disbiótica o está patológica porque tiene precursores como factores genéticos, factores ambientales, la alimentación, propiamente se produce una disbiosis, un intestino con fugas, se pierde la integridad y va a haber una inflamación crónica de bajo grado considerada, ¿ok? Y definitivamente esto puede estar relacionado con diabetes y obesidad, como podemos observar. El otro detalle es que si ustedes observan ya más detalladamente cuando se pierde la integridad de la barrera intestinal, lo que en un momento dado va a suceder, va a haber un incremento de estos lipopolisacáridos y el aumento de lipopolisacáridos en la circulación sistémica está relacionado causalmente con el desarrollo de múltiples enfermedades. Algo que en un momento dado podemos identificar en la parte inferior de este dibujo, donde el incremento de la inflamación en los tejidos y órganos es realmente en todos ellos. Pero vemos que hay resistencia a la insulina y lipogénesis, resistencia a la insulina, lo que va a estar relacionado con diabetes tipo 2 y aumento de lipogénesis. Prácticamente esa pérdida de la integridad de la barrera intestinal es lo que en un momento dado causan los individuos. Ahora bien, en este modelo para la interacción del microbiota intestinal con la barrera epitelial intestinal y su contribución a las enfermedades metabólicas, es muy interesante porque todo empieza con una dieta alta en grasas y baja en fibra. Y esto conduce a una disbiosis intestinal, va a ocasionar una pérdida de la integridad de la barrera intestinal, hace que el epitelio intestinal sea más permisivo con el lipopolisacáridos microbianos, la trimertamina y otros metabolitos que ingresan a la circulación y contribuyen a la inflamación crónica del hígado y el tejido adiposo, lo que en su momento va a estar relacionado con enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, dislipidemias y otras condiciones asociadas con el síndrome metabólico. Entonces, si lo vemos ya compuesto en lo que es la realidad que nosotros vivimos, una inadecuada alimentación va a ocasionar un aumento de ácidos grasos de cadena corta, lo que va a estar en un momento dado relacionado con el incremento de diferentes productos de los lípidos, donde los triglicéridos son los que en un momento dado van a tener un papel muy importante. También podemos ver que se afectan algunas otras áreas donde incluso algunos componentes que inhiben la captación celular de ácidos grasos, que al inhibirse esto, van a proliferar la acumulación de triglicéridos en los adipocitos. Esto va a producir lipidemias y definitivamente la integridad, cuando se pierde de la barrera intestinal, se va a producir un intestino con fuga en estos individuos y por supuesto va a haber un aumento de firmicutes y una disminución de bacteriodetes, que es lo que propiamente se ha visto en los pacientes con obesidad. Tristemente, esto va a condicionar aumento de lipopolisacáridos, obesidad por incremento de tejido adiposo, obesidad como tal, y una endotoxemia metabólica o resistencia a la insulina relacionada con todos estos diferentes aspectos. Por eso, nosotros hemos visto que cuando esto sucede, realmente lo que nosotros vemos en estos individuos es el síndrome metabólico presente en relación de todas esas alteraciones.
Entonces, ¿cómo podríamos manejar o tratar todas esas alteraciones teniendo en cuenta que la alimentación inadecuada, la hipertrigliceridemia y la obesidad son parte vital de este complejo problema? Lo que se ha visto que en un momento dado y uno del manejo actual que ha tratado de ponerse de una forma mucho más práctica, y eso es una referencia del 2022, que en su momento la he revisado para integrar algunos aspectos que son importantes. Se habla de dieta mediterránea porque está relacionada con bajo riesgo para enfermedad cardiovascular. El uso de nutracéuticos, múltiples de ellos, pero un ejemplo con el que ustedes pudieran estar familiarizados es el fish oil o el omega 3. El uso de butirato, que es un ácido graso de cadena corta que mejora la integridad de la barrera intestinal. El uso de probióticos. El efecto del aceite de coco sobre la dimetilarginasa asimétrica. La curcumina, que es un compuesto polifenol antioxidante antiinflamatorio. Y por supuesto, lo que nosotros hemos utilizado, que son estatinas, agentes antihiperglucémicos, agentes antihipertensivos, agentes antiobesidad y por supuesto no podemos dejar jamás afuera las modificaciones de estilo de vida. La situación en cuestión con el manejo ha cambiado definitivamente. Los aspectos realmente ahora son mucho más importantes que lo que en algún momento conocíamos. Y esa situación de poder manejar independientemente, creo que debemos dejarla de un lado y manejar integralmente y utilizar todos los diferentes elementos que tenemos. Pero algo que ha creado un cambio muy importante y que nos lleva a ideas innovadoras es que cuando nosotros hablamos del potencial terapéutico, que en un momento dado puede ser al abordar o en un momento dado intervenir en la microbiota, hablamos de prebióticos, probióticos, simbióticos y posbióticos, fármacos que pueden ser utilizados, metabolitos, hormonas, dieta, trasplante fecal, entre muchos de los aspectos. Pero algo que en un momento dado se ha dicho en relación, se dice que la microbiota intestinal funciona en la intersección entre la dieta y el metabolismo del huésped. Puede contribuir a la inflamación, varios metabolitos y moléculas producidos microbiológicamente y puede modular las enfermedades cardiometabólicas. Esto es importante porque la alteración de la composición bacteriana intestinal puede contribuir a la enfermedad metabólica, ya lo hemos visto, problemas como obesidad, diabetes y a las enfermedades cardiometabólicas, pero también las bacterias intestinales pueden ser dirigidas para tratar y prevenir enfermedades metabólicas. A partir de eso, nosotros podemos hablar de productos como probióticos, posbióticos, cuando en su momento nosotros básicamente hablamos de esos diferentes elementos que se conocen o que son parte de lo que es la terapéutica utilizada para restaurar o modificar la microbiota intestinal. Hablamos de prebióticos, simbióticos, trasplante fecal, bacterias acidoláticas, pero los probióticos y los posbióticos son de los aspectos que en un momento han demostrado más evidencia al respecto. ¿A qué me refiero con esto? Los probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se les administra en cantidades adecuadas y tiempo mínimo indicado. Otro aspecto muy importante es que los probióticos más comunes que se han utilizado y en los que más experiencia tienes, hablamos de lactobacilos y los bifidobacterium en este caso. Cuando hablamos de los mecanismos de acción de los probióticos, se dice que aumenta el número de bacterias anaerobias beneficiosas, proceso que ayuda en la obesidad, disminuyen la población de microorganismos potencialmente patógenos. Se ha visto que activan a los macrófagos locales, modulan el perfil de citoquininas, inducen tolerancia a antígenos alimentarios, modulan el fenómeno inflamatorio y en un momento dado se ha visto que la suplementación con probióticos mejora las medidas antropométricas de pacientes con sobrepeso y obesidad con enfermedades metabólicas relacionadas y asociadas entre sí. Pero también se ha observado que la suplementación con probióticos en sujetos con obesidad y con una duración de la intervención de más de 8 semanas condujo a una marcada reducción del peso corporal. Se ha observado también que cuando en un momento son utilizados en la intervención en diabetes mellitus, mejora la integridad de la microbiota intestinal, disminuyen los lipopolisacáridos, incrementan las secretinas, disminuyen el estrés del retículo endoplásmico, mejoran la sensibilidad a la insulina y por supuesto disminuyen la intolerancia a la glucosa, regulan el metabolismo de los lípidos, mejoran el estado antioxidante, modulan la flora intestinal y los ácidos grasos de cadena corta y reduce el proceso de la respuesta inflamatoria autoinmune y del estrés oxidativo. Se ha observado también en relación con la situación del perfil de lípidos que el grupo que toma probióticos, en este caso, en estos metaanálisis, en este análisis de estos metaanálisis, demostraron que redujo significativamente el colesterol total en el plasma en comparación con el grupo control que no tomaba estos probióticos. Y algo muy importante es que se ha documentado que los probióticos aumentan la lipoproteína de alta densidad HL, que es considerado el colesterol bueno. Entonces,
Hablando de otros productos que en un momento dado pudieran tener una intervención importante, hablamos de lo que son los posbióticos. ¿Qué son los posbióticos? Estos se definen como factores solubles, productos o subproductos metabólicos secretados por bacterias vivas o liberados después de la lisis bacteriana, tales como enzimas, péptidos, ácidos teicos, neuropéptidos derivados del péptido glicano, polisacáridos, proteínas de la superficie celular y ácidos orgánicos, y en un momento dado también han sido definidos como una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren beneficio para la salud del huésped. El detalle es que hemos visto que en los últimos años realmente lo que es en relación con la investigación de estos posbióticos ha incrementado de una manera realmente muy interesante. Y cuando se habla de los mecanismos de acción de este grupo específicamente, se dice que crean una modulación de la microbiota residente, mejora de las funciones de barrera epitelial, modulación de las respuestas inmunitarias locales y sistémicas, y hay una modulación de respuestas metabólicas sistémicas, señalización sistémica a través del sistema nervioso, lo que habla realmente de funciones muy importantes en relación con este problema que hemos discutido. El detalle es que pudiera haber otro componente que en un momento dado, basado en lo que hemos discutido, que definitivamente cuando hay una alimentación alta en grasas y baja en fibra, la fibra podría ser un componente que tuviera una intervención importante en un momento dado para mejorar la microbiota y por consecuencia al manejo del síndrome metabólico. ¿A qué me refiero con eso? En un momento dado, el grupo de nosotros, incluso como parte de este libro, incluimos un capítulo donde hablamos del impacto de la fibra en la microbiota intestinal. El detalle es que cuando se ha visto o se menciona que una baja en ingesta de fibra diario puede no solo reducir la diversidad de la microbiota y la producción de ácidos grasos de cadena corta, sino que modifica el ecosistema intestinal por sí e influye más allá del intestino. Esto también se ha relacionado con un incremento en el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado graso. Lo que se ha visto es que cuando se habla en relación de los mecanismos de la fibra, es que las distintas estructuras químicas de la fibra soluble conducen a variaciones sustanciales en la solubilidad y fermentabilidad y los efectos subsiguientes en la composición y funciones microbianas. Se ha observado que esta modula el tipo y la abundancia de microbios intestinales, alteran los niveles de mediadores proinflamatorios como entoxinas e interleucina 17, regulan los niveles de ácidos grasos de cadena corta o sales de ácidos grasos de cadena corta que tienen un papel extremadamente importante en las dislipidemias. Y por supuesto también se ha visto que la microbiota forma metabolito de ácido fenólico a partir de los flavonoides, disminución de LDL, disminución de inflamación de bajo grado, inhibición de la agregación plaquetaria y síntesis de óxido nítrico. Propiamente, aquí vemos unos de los ejemplos de las fibras conforme a su clasificación. Para el caso de nosotros, hablaré de maltodextrina resistente, que es el principal componente de la fibra soluble Fibersol, del cual se va a hablar más adelante, el cual contiene 90% de fibra. Este producto es fermentado por el intestino a una menor velocidad que con la que se fermenta la inulina o los fructooligosacáridos, por ejemplo. Por esto, Fibersol presenta menos trastornos digestivos como disconfort digestivo e inflamación. Pero lo más importante en relación con ese producto es que el Fibersol muestra una mejora significativa en los niveles de azúcar en sangre después de las comidas y en la respuesta a la insulina. Y el Fibersol produce una mejoría en el metabolismo de las grasas, lípidos, específicamente en el colesterol total y los triglicéridos como tal. Entonces, ¿qué es lo que en un momento dado nosotros podemos concluir de toda esta información que hemos revisado? Lo que les puedo decir es que el grupo de componentes o factores de riesgo del síndrome metabólico se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Y el síndrome metabólico tiene una prevalencia que ha ido en aumento en todas las edades. Sabemos que hay que concentrar los esfuerzos terapéuticos en el tratamiento del exceso de adiposidad, dislipidemias, específicamente hipertrigliceridemia y resistencia a la insulina asociados con el síndrome metabólico, que esto puede proporcionar el mayor éxito general en control del síndrome metabólico y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Hemos visto que las asociaciones de síndrome metabólico con otras comunidades como hígado graso, trastornos del sueño, trastornos del tracto reproductivo y enfermedades microvasculares son ejemplo de áreas aún por determinar completamente. Pero también hemos observado que existen evidencias suficientes para asegurar que la desregulación de las funciones de la biota intestinal disbiosis influye determinantemente en la aparición de adiposidad desproporcionada, resistencia aumentada a la periferia de acción de la insulina, alteraciones de los lípidos, inflamación crónica de bajo grado que puede evolucionar a diabetes e incluso enfermedad cardiovascular. Recuerden
que los probióticos, posbióticos y la fibra han demostrado efectos y resultados positivos en mejorar la lipoinflamación sistémica causada por la obesidad. Mejoran el perfil de los lípidos, la resistencia a la insulina y los niveles de glucosa y el estado antioxidante. Entonces, ¿qué es lo que en un momento dado podríamos decir al respecto? Que los diferentes efectos positivos en mejorar los componentes del síndrome metabólico utilizando terapéuticas para restaurar o modificar la microbiota intestinal como los probióticos, y en este caso la fibra, pero cuando estos probióticos son tratados térmicamente, se convierten en posbióticos. Si los asociamos con fibra, esto nos lleva a la conclusión de que estas combinaciones podrán ser alternativas terapéuticas en el manejo del síndrome metabólico, que nos lleva a una nueva era que podríamos llamar nuevos paradigmas en el manejo del síndrome metabólico. Es importante porque ya está de una forma u otra realmente plasmado científicamente que cuando hay una alteración de la microbiota intestinal, ¿cómo nosotros podremos mejorar en un momento dado todas las diferentes alteraciones que existen en esta microbiota intestinal? Lo que se ha observado es que prácticamente son dos factores: ingesta de fibra dietética, ingesta de probióticos, por supuesto una dieta saludable y balanceada, y el incremento, en un momento dado, el uso de alimentos o suplementos funcionales. ¿Por qué? Porque con esto, si ustedes observan la vía metabólica de la inflamación, que me imagino no es desconocida para ustedes, como el tejido adiposo hasta hipertrofiarse, inflamación crónica, lipoinflamación, resistencia a la insulina, y esto en un momento dado pudiera estar regulado por la microbiota. Pero si en un momento dado nosotros utilizamos productos como probióticos o fibra, prácticamente lo queríamos bloquear todos estos diferentes mecanismos y en un momento dado nosotros podríamos lograr una reversibilidad de la lipoinflamación en muchos de los casos. Y con esto, ¿qué les puedo decir? Que la microbiota intestinal podría ser la próxima frontera de la medicina de precisión. La promesa de pruebas clínicas basadas en microbiomas para predecir, diagnosticar y tratar enfermedades es un buen augurio para el futuro de la medicina personalizada. Lo que les puedo decir que estos pueden en un momento dado ser el origen de nuevos paradigmas en el manejo de las enfermedades crónicas. Muchas gracias. Ok, con esto yo concluyo la parte que me corresponde al respecto. Vamos a ahora escuchar al doctor Ricardo. Muchas gracias, César. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, doctor Pedrosa, por la invitación. Entonces, bueno, voy a contarles un poco la historia de dónde nace esta cepa tan interesante, BPL1. Esta cepa nace hace algunos años en un cepario, en un centro de investigación en la ciudad de Valencia, en Biópolis, denominado así este cepario. Y es muy, muy interesante esta línea de investigación. Déjenme comentarles que en la búsqueda de esta cepa se hizo un escrutinio aproximadamente de 1,500 probióticos o bacterias y se dio finalmente con la cepa BPL1 como la cepa que reducía más la grasa visceral. Lo interesante de esta línea de investigación primaria que nace hace algunos años es el primer modelo que se utilizó para buscar esta cepa. Es interesantísimo ver este dibujito que ven ustedes aquí, que es un gusano. Es un gusano, es un nemátodo de nombre Xenobarbitis elegans, y bueno, este nombre medio innombrable, mejor le ponemos C. elegans, y simple y sencillamente se muestra con un colorante, que es un rojo Nilo, que tiene le gusta mucho este colorante quedarse ahí en las células, en las vacuolas de grasa, como ustedes pueden observar claramente en la lámina, ¿sí? Entonces, le dieron a este C. elegans muchísimos, como les decía, muchos bacterias, muchos probióticos, y BPL1 fue el ganador. Vemos aquí una disminución de 40.5% en la reducción de grasa versus otros probióticos. ¿Y cómo se mide la grasa en este gusanito? Es obviamente interesante. Bueno, si se
nos vamos al lado izquierdo de nuestra pantalla, vemos un espectrofluorómetro y se mide por espectrofluorometría. Ahora, ustedes se preguntarán por qué este gusanito se utiliza en estas líneas de investigación y déjenme comentarles que no necesariamente en la parte metabólica, sino que este gusanito o esta línea de investigación se utiliza para otras enfermedades. Bueno, pues resulta que este gusanito fue uno de los primeros microorganismos que se secuenció su genoma por allá por el año 2000, ya seguramente sabrán ustedes de este famoso proyecto Genoma 2000, y bueno, fue uno de los primeros microorganismos secuenciados, y la sorpresa fue que comparte pues un porcentaje muy interesante de genes con respecto a nosotros los humanos, el 45% más o menos de pues similitud en nuestros genes. Este gusanito tiene 17,000 genes aproximadamente versus 24,000 genes nosotros. Y bueno, por eso es una línea de investigación o un modelo de investigación muy útil y muy fácil de desarrollar. Entonces, siguiendo esta línea de investigación, pues ya se tenía esta bacteria, este probiótico BPL1, y aquí les muestro en esta lámina el control. Esto es el C. elegans, el gusanito al que no se le dio absolutamente nada. En la barra anaranjada tenemos nuestro BPL1 como probiótico, con una disminución interesante, el 37.7 de grasa visceral, y la línea gris viene siendo a nuestro BPL1 inactivado por calor, que obviamente nos vamos a enfocar a hablar de esta BPL1 tratado térmicamente, ya obviamente denominado postbiótico, que finalmente el doctor César Ochoa ya definió lo que es un postbiótico. Entonces es bien interesante hablar de esto porque, bueno, es de los pocos postbióticos que hay y que definitivamente ha demostrado, como vamos a ver más adelante, pues una disminución muy interesante de grasa visceral. Y siguiendo esta misma línea de investigación, déjenme comentarles algunos de otros hallazgos muy interesantes, sobre todo de las rutas metabólicas. Esto obviamente utilizando alguna metodología que se conoce como transcriptómica y metabolómica. Son estudios pues a nivel genético, y se observó efectos positivos, por ejemplo, en el metabolismo energético, la conducta alimentaria, o sea, el gusanito se saciaba, dejaba de comer, hubo una respuesta al estrés oxidativo positiva y un efecto antiinflamatorio. Otro hallazgo muy interesante, afectó de manera positiva el metabolismo de los lípidos. Se sometió el gusanito y junto con el BPL1 a la supervivencia antioxidante, y vean ustedes, tuvo una supervivencia del 64%, aproximadamente un 30% versus el control más. Y para darnos una idea de este efecto de supervivencia o este efecto antioxidante, es más o menos el que tiene la vitamina C. Y antes de pasar a la parte preclínica y posteriormente a enseñarles algunos estudios clínicos en este BPL1 tratado térmicamente, se sometió a una certificación muy estricta de seguridad. Y quisiera empezar esta lámina a comentarles por el último enunciado, que viene siendo este famoso certificado GRAS. Este certificado GRAS, que como ustedes saben, significa las iniciales de generalmente seguro para consumo humano a cualquier edad, es, creo, uno de los certificados más importantes y otorgado por la FDA, que como ustedes saben, seguramente junto con el europeo, pues son dos de los organismos regulatorios más importantes a nivel mundial. Adicional a esto, se siguieron ciertas normas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se secuenció nuevamente su genoma, se demostró que no produce sustancias tóxicas, no altera el metabolismo de sales biliares, no presenta esta resistencia a antibióticos de uso clínico y no hubo ningún problema genético, no hubo ninguna translocación a ningún órgano. Con base en esta seguridad se inicia el primer ensayo preclínico, y aquí les platico un poquito de esta ratita, de este estudio en modelo murino de ratita Sacker.
Esta ratita Sacker tiene una alteración genética a nivel de la leptina. Son ratitas que no se sacian. Seguramente se imaginarán todo el problema tipo metabólico que presentan estas ratitas. Y este estudio contempló 3 grupos. 2 grupos de ratitas obesas con el problema genético, que estoy aquí mostrando con mi apuntador la línea gris, que es el grupo control, el grupo de ratitas que no se le dio absolutamente nada. La línea azul es el grupo de ratitas que recibió BPL1 y obviamente nuestro control, la ratita sin el problema genético. Hubo hallazgos muy interesantes. Y fíjense, coincidieron algunos de los hallazgos que se observaron en la primer modelo animal, el C. elegans. Hubo una saciedad también, un efecto positivo ante el estrés oxidativo, metabolismo de ácidos grasos, y creo que un elemento muy importante en este estudio fue esta disminución que hubo del colesterol total y un aumento de HDL. Adicional a esto, déjenme comentarles que en este estudio hubo un aumento de la adiponectina y una disminución de la grelina, posiblemente esto asociado a esta parte de la saciedad. Y como ustedes saben, y seguramente estarán de acuerdo, la adiponectina, pues es una hormona que para mí, desde mi punto muy particular de vista, nos controla metabólicamente. Entonces, esta elevación de la adiponectina creo que es un hallazgo muy trascendental en este estudio murino. El segundo estudio, que es también con esta BPL1 tratado térmicamente, con este posbiótico, es una ratita de nombre Wistar. Estas ratitas también tienen una característica bien importante. Hacen síndrome metabólico de una manera muy fácil y muy rápida. Entonces, a estos grupos de ratitas se les dio una dieta que se llama de cafetería. Esta dieta incluye lo que ustedes gusten y manden. Les dan pues pan, les dan harina, les dan galletas, les dan leche condensada, etcétera, para producirles este famoso síndrome metabólico. Y se tomó obviamente un grupo de ratitas alimentadas con una dieta estándar. Si se fijan, los hallazgos también son muy similares con respecto a los estudios anteriores que acabo de presentar. Un metabolismo positivo de ácidos grasos, saciedad, estrés oxidativo, disminución del depósito de grasa mesentérica, también una mejoría en la dislipidemia. Y aquí quiero resaltar este hallazgo, creo, muy importante, una mejoría en la sensibilidad a la insulina. Como comenté anteriormente, estas ratitas hacen síndrome metabólico, entonces, pues seguramente cursan con esta resistencia a la insulina y que después de la ingesta de este posbiótico mejoraron esta sensibilidad a la insulina, un hallazgo muy importante. Pasando al estudio clínico, tenemos unas características de las siguientes. Fue un estudio a 3 meses, un estudio doble ciego controlado con placebo. Hubo 3 grupos, uno recibió placebo, uno recibió BPL1 activo y otro recibió nuestro posbiótico BPL1 tratado térmicamente. Ahora, hago aquí un breve paréntesis. Se trató térmicamente en un autoclave, 150 grados por 35 minutos aproximadamente. Y bueno, la sorpresa que pues los investigadores tuvieron fue que seguía funcionando, seguía teniendo un efecto. Entonces estamos ante un posbiótico con obviamente una molécula termoestable y que a pesar de haberlo tratado térmicamente, pues sigue funcionando. La dosis que se utilizó fue una cápsula al día, 1 por 10 a las 10 unidades formadoras de colonia. Los participantes, 135 sujetos con sobrepeso abdominal mayores de 18 años, y las mediciones: grasa visceral abdominal medida por resonancia magnética y datos antropométricos como índice de masa corporal, diámetro de cintura abdominal y grasa subcutánea abdominal. Y uno de los principales hallazgos, creo sin lugar a duda,
es el que voy a comentar en este momento, que es el lado derecho de su pantalla, la disminución de esta grasa visceral. Vean ustedes, menos 7 centímetros cuadrados se observó con esta ingesta de este posbiótico. No menor el hallazgo de la disminución en la circunferencia de cintura de menos 1.88. Dos hallazgos muy importantes. Ya lo comentaba el doctor Ochoa, esta parte de esta grasa visceral tan aterogénica y que definitivamente pues, nos puede llevar a problemas muy serios en el ámbito cardiovascular. Entonces, creo que un hallazgo muy importante. Otro ensayo clínico que se realizó a petición de un hospital que es referente en este tipo de niños, síndrome de Prader-Willi, que este hospital se encuentra en Barcelona. Fue un estudio muy interesante. Ustedes saben que a pesar de que es un problema afortunadamente raro, pero bueno, se comportan de una manera, déjenme comentarlo y sin ser despectivo, se comportan un poquito como las ratitas Sacker. Tienen esa parte de la saciedad, no se sacian estos niños, tienen obviamente una composición corporal alterada, hiperfagia, hipogonadismo, y pues desgraciadamente tienen un problema en la capacidad intelectual y problemas de comportamiento. Sabemos que la mayoría de estos niños padecen una delesión, una pérdida del cromosoma 15 paterno, el 70% aproximadamente, y un 20 a 30% presentan lo que se denomina una disomía materna, esto es, heredan los 2 cromosomas de la mamá. Entonces, este estudio involucró niños de 2 a 18 años con ambas, pues, alteraciones genéticas y los resultados, pues aquí se los muestro. Hubo una disminución significativa en la disminución en la grasa abdominal. Si recuerdan el estudio de la ratita Wistar, aquí también observamos un nivel bajo de insulina, una mejor sensibilidad a la insulina y por alguna razón que es una hipótesis que posiblemente tenga que ver con lo que se comentó en la plática anterior de la microbiota intestinal y este eje, ¿no? Intestino-cerebro, hubo un mejor comportamiento en los niños, sobre todo mayores de 6 años. Y lo que también se observó en estos niños, sobre todo los de la disomía materna, es que no expresan este inhibidor del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, pues déjenme explicarles esta lámina que obviamente se ve extraña, sin embargo, pues no lo es. El grupo de investigadores se dio a la tarea de buscar a la molécula responsable. O sea, ¿qué molécula tenía esta bacteria que pues nos brindó todos estos beneficios? Entonces, obviamente se cultivó la bacteria, que aquí lo estoy mostrando. Imagínense, pues es un cepario, es un centro de investigación, tienen obviamente pues estas zonas de cultivo enormes, entonces se puso a cultivar esta bacteria y el sobrenadante se le volvió a dar al C. elegans. Y lo que pasó es que en realidad pues no pasó absolutamente nada, entonces se descartó de que fuera un metabolito o de que fuera una sustancia que liberara la bacteria. Entonces, el segundo experimento que se hizo fue romper a esta bacteria, romperle las paredes a través de procesos enzimáticos y se dio pues lo que se denomina protoplastos. Y esto, pues recordando un poquito nuestras clases de microbiología, así se denomina a esta bacteria ya sin su pared. Entonces, los invito a ver la lámina del lado izquierdo de su pantalla y bueno, un poquito para recordar, este es nuestro control, nuestro C. elegans pues alimentado, generalmente se alimentan por Escherichia coli. Nuestro control positivo, que es Orlistat, ¿no? Se hizo obviamente un control positivo con una disminución interesante de grasa visceral. Como ustedes saben, es un producto que se utiliza mucho, pero bueno, sabemos
perfectamente de los efectos secundarios de este producto. Aquí tenemos nuestro BPL1, nuestra célula entera. ¿Y qué sucede cuando se le dio de protoplasto, la bacteria sin la pared? Pues se pierde totalmente la funcionalidad. Entonces, este era el primer experimento que pues abría una puerta de pensar que la molécula responsable se encontraba en la pared bacteriana. Y de esta manera se salta al segundo experimento y hablamos aquí de 2 dosis de antibióticos que sabemos que como mecanismo de acción afectan a la pared bacteriana. Estamos hablando de 2 antibióticos vancomicina, dosis subliminales que se le dio a la bacteria y 2 dosis subliminales de ampicilina con la idea de alterar la pared bacteriana, obviamente pues conservando la viabilidad de la bacteria. Y aquí tenemos los resultados enmarcados. Arriba tenemos las 2 dosis de vancomicina. Perdemos totalmente la funcionalidad y abajo tenemos las 2 dosis de ampicilina. Nuevamente se pierde la funcionalidad. Entonces, con este experimento no había la menor duda de que la molécula responsable se encontraba en la pared bacteriana. Bien, pues les presento aquí una pared bacteriana, una bacteria gram positiva. Sabemos que tiene su membrana citoplasmática, su pared de proteínas, de peptidoglicanos, y anclada a esta pared de peptidoglicanos tenemos estas moléculas. Proteínas asociadas a pared, el grupo de ácidos teicoicos y el famoso ácido lipoteicoico. Estas moléculas se fragmentan por cromatografía y las 3 fueron obviamente evaluadas y la única que tuvo un efecto en la reducción de grasa fue el ácido lipoteicoico. Enmarcado vemos la barra gris clara, ácido lipoteicoico de BPL1. En la barra gris que está en la mitad del recuadro tenemos el ácido lipoteicoico del posbiótico de BPL1 tratado térmicamente y finalmente un liofilizado de ácido lipoteicoico de BPL1, que es la forma en que se comercializan o se conservan estas bacterias. Entonces, el ácido lipoteicoico resultó ser la molécula responsable de todos estos efectos que les acabo de comentar. Y recordar 2 estudios muy interesantes. La ratita Wistar, que mejoró la sensibilidad a la insulina, y niños con síndrome de Prader-Willi. Entonces, pues obviamente la línea de investigación buscó que posiblemente una de las rutas que utiliza el ácido lipoteicoico de BPL1 tratado térmicamente es la de la señalización de la insulina. Y aquí recordar un poquito lo que dije al inicio de mi plática, la similitud genética que tenemos con este gusanito de C. elegans. Aquí tenemos representado nuestro factor de crecimiento similar a la insulina, con toda obviamente su ruta de señalización, y otro factor muy importante que tiene que ver con metabolismo de lípidos, glucosa, etcétera, que es el factor de transcripción FOXO. Si nos vamos a la célula del C. elegans, simple y sencillamente cambia de nombre el DAF2, la misma ruta, y el DAF16 que viene siendo este factor de transcripción FOXO. Como ustedes saben, desde el punto de vista genético tenemos mutantes, se toman mutantes del C. elegans y nuevamente se le da de ingerir este posbiótico ya como mutantes, y como vemos aquí, una mutante del DAF2 y una mutante del DAF16, perdemos nuevamente la funcionalidad. Entonces, a manera de conclusión de este posbiótico, es la molécula responsable viene siendo el ácido lipoteicoico, y que al menos una de las dianas que utiliza este ácido lipoteicoico es la ruta de señalización de la insulina. Esto obviamente déjenme comentarles que pues la investigación sigue, pero al menos esta es una de las rutas que hoy por hoy sabemos que es cómo actúa. Y bueno, pasando a complementar la formulación que tenemos en nuestro producto, viene siendo esta fibra.
Ya comentó algunos aspectos importantes el doctor Ochoa y quiero obviamente pasar a lo que es nuestra fibra, el Fibersol, que es una maltodextrina. Es una maltodextrina resistente en la que se ha demostrado que mejora la salud intestinal, puede mejorar problemas de digestión. Es obviamente una fibra producida por un proceso químico en la que se cambian algunos enlaces desde el punto de vista de su molécula, haciendo imposible la digestión. Y una cosa muy importante para obviamente una seguridad de ustedes como expertos y también para la seguridad de los pacientes, no modifica los niveles de glucosa en sangre. Con respecto a esta fibra, ya decía, es una maltodextrina resistente. Más del 90% de esta no se digiere y se fermenta lentamente en el intestino. Y esto hace que presente mucho menos trastornos digestivos como disconfort digestivo, inflamación. Y vean ustedes la tolerabilidad. Se ha calculado que hasta 68 gramos al día totalmente bien tolerados. Y si lo comparáramos, por ejemplo, con algunas otras fibras que seguramente ustedes conocen, por ejemplo, la inulina, que tiene un límite de tolerancia hasta 15 gramos, la oligofructosa de 10 gramos, polidextrosa 15 gramos. Entonces, pues obviamente nuestro límite es muy importante y mayor a todas las fibras que pues obviamente también muy conocidas. Esta fibra la sustentan más o menos 100 estudios publicados y con más de 20 años de investigación clínica. También es importante mencionar que tiene el certificado GRAS, entre otros certificados, está kosher y el PAREB por la Unión Ortodoxa. A manera de resumen de este Fibersol o Fibersol, 90% alcanza el intestino grueso, el 45% es fermentado, produciendo ácidos grasos de cadena corta, ya mencionado, 40% eliminado en las heces y pues menos del 10% contribuye en la forma energética y esto equivale en realidad a 0.5 kilocalorías. En realidad, como les decía, no modifica la glucosa sérica y que se observa aquí claramente. El recuadro verde viene siendo nuestro Fibersol, la glucosa plasmática por un lado, tenemos maltodextrina digerible, o sea, otro tipo de maltodextrinas con cierto cambio en la glucosa plasmática y obviamente el recuadro azul viene siendo glucosa. Entonces, muy segura, no cambia ningún nivel de glucosa, entonces es muy seguro para pacientes pues diabéticos. Aquí les hago un resumen de la evidencia preclínica. Por ejemplo, el primer estudio tenemos varias fibras, Fibersol, pectina, fibra de maíz, y bueno, aquí se refiere a la producción de propionato. El propionato, como ustedes saben, pues se ha relacionado con una disminución de colesterol, forma muy importante, y por otro lado, la eliminación de lípidos en heces también fue un estudio preclínico muy interesante y que disminuyó el Fibersol al 2.5%, que equivale a 5 gramos aproximadamente en el 22%, y Fibersol al 5%, que vienen siendo 10 gramos, el 30%. No es un inhibidor de la lipasa, como algunos seguramente conocen el mecanismo de acción de Orlistat. En realidad, no hay una diferencia en este estudio, por lo que se deduce que no hay una acción de la lipasa. Ahorita les comento rápidamente cómo es que actúa esta fibra. Y finalmente, incrementa la estabilidad micelar, impidiendo la absorción de lípidos y facilitando su eliminación. Finalmente, este es el mecanismo de acción que aquí hago un poco a manera de resumen. Esta maltodextrina resistente suprime la absorción de lípidos y promueve la excreción de los mismos en las heces, simple y sencillamente retrasando la liberación de los ácidos grasos de las micelas. Entonces, repito, no se observó un efecto inhibitorio sobre la lipasa. Y hablando de la evidencia clínica, quiero resaltar
en estos dos estudios. Uno, obviamente, con los 10 gramos de Fibersol, 3 veces al día, obviamente. Una disminución en la grasa visceral. Vean ustedes, inicial tuvo este grupo de 12 pacientes obesos, 196 centímetros cuadrados de grasa visceral, y se observó una disminución del 23% al final del estudio. Grasa subcutánea, 384 centímetros y un 13.5% de disminución al final. Y el segundo estudio es sobre la disminución de triglicéridos y colesterol con 5 y con 10 gramos. Nuestra presentación tiene una concentración de 5 gramos y vean ustedes la disminución de triglicéridos en un 27% y la disminución de colesterol en un 24%. Y siguiendo un poco la evidencia clínica, algunos estudios de la parte postprandial, los niveles de triglicéridos en sangre postprandiales, vean ustedes, ayuda a atenuar el aumento de los mismos postprandialmente. Aquí se ve claramente la diferencia versus placebo y en números o en porcentajes redondos estamos hablando de una disminución del 27%. Y por otro lado, decíamos esta parte de la cuestión en cuanto a la respuesta de glucosa en sangre. O sea, mejora significativamente en los niveles de azúcar en sangre después de las comidas. No hay ningún pico de azúcar después de las comidas, ni ningún pico de insulina también postprandial. Entonces, pues básicamente una fibra muy segura con un efecto pues hipocolesterolémico e hipotrigliceridémico muy importante. Y pues obviamente seguramente conocido por todos ustedes y utilizados estos fármacos, las estatinas, sin lugar a duda muy eficaces para disminución de LDL. Estamos hablando de un 30 a más o menos 50% de acuerdo a la dosis. La parte de colesterol total también con un porcentaje de eficacia muy importante, 30 más o menos 50% y un 30% respecto a triglicéridos. Los fibratos, como ustedes saben, seguramente, pues obviamente muy utilizados tal vez en la parte de triglicéridos, hasta 50%, no así con el colesterol total, un 10%, un 5 al 20% en LDL. Con respecto a nuestra fibra, no tenemos la evidencia de LDL, sin embargo, bueno, estamos hablando de un 24% en colesterol total y 27% en triglicéridos. Y como les mostré, en algunos modelos murinos nos vamos hasta una reducción del 38% y una reducción de triglicéridos hasta 30% de disminución en estos lípidos. Entonces, pues con esto termino, pues mandando estos mensajes de los beneficios de este postbiótico BPL1 con esta fibra Fibersol. Disminuye esta resistencia a la insulina por la evidencia que les acabo de comentar, aumento de los niveles de adiponectina, la modulación en la respuesta del estrés oxidativo, esta saciedad, esta disminución del apetito al disminuir grelina, la disminución importante de triglicéridos y colesterol y aumentando definitivamente la tolerabilidad. En realidad, pues podemos decir que es un producto altamente seguro, manteniendo también niveles de glucosa y sin picos tampoco de insulina. Resumiendo, tenemos este suplemento alimenticio en polvo, sobres de 6 gramos, 5 gramos de Fibersol con 0.033 gramos de BPL1 tratado térmicamente en posbiótico, una presentación de 30 sobres de 6 gramos cada uno, y la recomendación que estamos haciendo en su ingesta es disolverlo en agua y tomar un sobre al día junto con los alimentos. Lo que estamos recomendando es con la comida más abundante del día. Entonces, la combinación de estos dos productos en un suplemento podrá proporcionar un beneficio clínico, sin lugar a duda. O sea, obviamente, pues quiero con esto terminar
mi presentación. Creo que es un coadyuvante muy importante en el manejo de estas dislipidemias que acabamos de comentar, reduciendo la absorción de estos lípidos y actuando en diferentes procesos metabólicos. Creo que la historia no ha terminado. Como les decía, al menos una de las dianas viene siendo esta ruta de señalización de la insulina. Y con esto, pues, creo que le damos una oportunidad a disminuir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por su atención. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas noches, estimados amigos. César, muy buenas noches, un abrazo. Doctor Ricardo Guzmán, muchas gracias por su asistencia y presentación. Doctor Gómez, muchísimas gracias, al contrario, por la invitación. Y pues bien, dando paso a la sesión de preguntas y de nuestros amigos. La primera pregunta sería en relación a José Raúl Ortiz, que nos pregunta cómo poder conocer o saber cuáles son los probióticos o posbióticos disponibles en el comercio y que sean los más confiables para el manejo de nuestros pacientes, ya que la disponibilidad es amplia y el poder decidir cuál y cómo prescribir es también una situación de interrogante importante para algunos de los colegas. Bueno, si quieres empiezo yo. Adelante, César. Y tú complementas. Yo creo que algo muy importante en relación con esa pregunta, y realmente es una pregunta muy apropiada, es definitivamente, es por eso ese tipo de charlas o ese tipo de sesiones que en un momento dado presentamos. Porque ustedes pueden ver cómo en un momento dado ya hay productos que tienen evidencia científica. Realmente, como lo menciona el doctor, pues hay una gran cantidad ahí que se están vendiendo. Desafortunadamente, muchos de estos productos no tienen una evidencia científica realmente fundamentada, o son productos que fueron creados de otros productos. ¿Qué es lo que hace esto? Eso realmente nos pone en cierto problema, porque realmente al utilizar un producto que no tenga una evidencia científica como el que el día de hoy se ha descrito, en cuestión en relación con las enfermedades que hemos mencionado, pues realmente es algo que en un momento dado no debe de ser utilizado. La recomendación para los médicos es que en un momento dado, si van a utilizar un probiótico, debe de utilizar un probiótico, posbiótico o cualquier producto, cualquier coadyuvante, deben primero realmente de ver que tenga un soporte científico, evidencia científica, y no solamente estudios en animales, sino también que ya tenga estudios en poblaciones humanas, lo que de una manera lo hace mucho más evidente que pueda ser utilizado clínicamente. No sé, Ricardo, si quieres comentar algo. Pues simplemente complementar, César, doctor Gómez, pues está la evidencia pues a la disposición de ustedes, doctor Gómez, o al que la solicite. Lo mostró el doctor Ochoa en esta parte de los posbióticos, el interés científico que ha habido en los últimos años, y obviamente, pues si nos vamos también a la parte, lo comentó el doctor Ochoa, de la microbiota, la alteración esta de la microbiota intestinal, que pues creo, sin lugar a duda, ha abierto muchísimas puertas de investigación. No me dejarán mentir que en cualquiera ya de los congresos importantes de cualquier área de la medicina, ya hay un tema de la microbiota. Eso es bien interesante. O sea, obviamente vemos en congresos de oncología, congresos de neurología, obviamente congresos de endocrinología, de medicina interna, parte obviamente de un tema de la alteración de la microbiota con muchas alteraciones o muchas enfermedades. Entonces, pues sí, como dice el doctor Ochoa, y reafirmando eso, pues tenemos la evidencia, y esto creo que pues le da mucho valor a lo que pues pueda ustedes como expertos poder prescribir a sus pacientes, ¿no? O sea, creo que hay un
una explosión en cuanto a la evidencia científica, en cuanto al interés científico, como decía, en todos los campos. Y ya ahorita pues hablamos de posbióticos, ya se hablan de psicobióticos, etcétera. O sea, obviamente hay tema para buen rato con estos pues productos que hoy por hoy ya son una realidad, doctor Gómez. Sí, de hecho, existe una revolución en alguna plática, en alguna reunión de la ACP. Recordé que algunos expertos que eran expertos en urolitiasis, pues hablaba también del papel de la microbiota en la generación de litiasis y que había ciertas cepas que influían en el desarrollo de litiasis, ¿no? Y eran unas alteraciones muy, muy importantes. Sin embargo, pues bueno, déjenme decirles que ahorita tenemos 700 asistentes conectados en línea. Hemos tenido un día académico muy intenso desde las 9 de la mañana. Tuvimos un espacio de reposo, digamos, y nuevamente ahorita en la noche tener 700 colegas de todo el país conectados, pues es realmente eso formidable. Miguel, buenas noches. Bienvenido a algunas preguntas. Apreciable amigo, doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna. Muchas gracias. Bienvenidos, doctor César Ochoa y el doctor Ricardo Guzmán Rodríguez. Excelente plática. Nos están dando una conferencia magistral de este tema que ustedes bien dominan y gracias por su presentación. Reciban la felicitación de muchos personas que nos están conectadas y están atentas a su plática. Obviamente el eje intestino-cerebro, pues los internistas esperamos mucho de la producción de citocinas, producción de patologías que se originan en el intestino y que tienen que ver en el cerebro. Inclusive el intestino se le llama el segundo cerebro. Ya está considerado por nosotros, por mucha gente. Entonces, les agradecemos mucho esta síntesis que nos están dando y obviamente hay muchas preguntas para sus personas. Y está generando mucha inquietud y sobre todo estamos viendo beneficio que ese eje intestino-cerebro pues ya está siendo descubierto y cada vez con líneas de investigación como que ustedes nos están presentando, pues está muy bien el camino, nos da mucho gusto. Existen muchas preguntas. Probióticos disponibles en México. Con seguridad y evidencia, obviamente. Probióticos, doctor, pues sí, digamos, déjenme comentarles que la empresa donde laboro, Columbia, pues es uno de los laboratorios más importantes en el manejo de probióticos. Tenemos varias cepas. Yo creo que aquí, como ustedes saben, es bien importante la descripción completa, ¿no? De un probiótico. Obviamente nombre y apellidos. Sabemos que hay muchos productos que pues nada más mencionan que tiene un lactobacilo o bifidobacteria, pero bueno, sabemos la importancia de decirle nombre y apellidos. Y nosotros, por ejemplo, pues tenemos Bifidobacterium lactis BB12, Lactobacillus rhamnosus LGG, en fin, toda una gama de probióticos, doctor Buenrostro. Entonces, pues somos la casa número 1, podríamos decir, de probióticos. Hay mucho y obviamente varias indicaciones. Yo creo que eso también es bien importante. O sea, no todos los probióticos sirven para lo mismo y seguramente pues eso lo conocen ustedes claramente. Entonces, hay obviamente una especificidad y eso nos los va a dar sobre todo la cepa, ¿no? Entonces, pues tenemos estas cepas bien interesantes, doctor Buenrostro, para pues sistema inmune, para estreñimiento, para salud femenina, en fin, tenemos toda una gama que con todo gusto pues podría ser hasta otra plática si nos invitan. Muchas gracias, doctor Ricardo Guzmán. La pregunta la hace el doctor José Raúl Ortiz Peregrina, que le enviamos un cordial saludo. Es un internista en Jalisco y expresidente de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas. Pues muchas gracias, saludos doctor Ricardo. Allá. Muchas gracias. Doctor, distinguido presidente, doctor Rubén. Ok, me quedo, César. Una pregunta es en relación a la utilidad de asociar Bifidobacterium con inulina en el síndrome metabólico. Si tienes algún comentario sobre esta
asociación o si es factible o plausible la misma. Bueno, Pues, adelante, César, adelante. bueno, Ricardo, tú y yo, lo que no cubras tú lo cubro yo, adelante. Adelante, adelante. Bueno, realmente, o sea, desde el punto de vista de estructurado como tal, que hay evidencia al respecto, no lo hay. Pero definitivamente sí se ha visto que inulina como Bifidobacterium pudieran tener una implicación muy importante, sobre todo en aspectos inflamatorios. Y estos fueron, sobre todo la inulina, fueron los productos que inicialmente, podemos decir, hace ya algunos años se empezaron a utilizar con esta relación de situaciones inflamatorias y realmente pues mostró resultados favorables, pero realmente no se hizo un seguimiento como probablemente hubiera sido en ese momento y pues ya solamente quedó ahí la idea de esto. Y desconozco, no sé, probablemente Ricardo pueda contestar más al respecto, pero no creo que haya una asociación de estos dos productos, no sé, Ricardo. Es correcto, César, en realidad no hay una evidencia, pero bueno, creo que, si me permite, doctor Gómez, pues la evidencia que les presenté, bueno, viene siendo esta ya formulación con este posbiótico y esta fibra, este Fibersol, que es una, pues, maltodextrina, creo, muy superior a lo que sería la inulina, doctor Gómez. Bien, pues muchas gracias. Tenemos amigos, colegas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia conectados y que también les mandamos un saludo por estar en esta sesión con nosotros. Mi querido Miguel, adelante. Muchas gracias, estimado presidente. Existen pues muchas preguntas. Voy a tratar de... El doctor Ricardo presentó un estudio, un ensayo clínico, obviamente dirigidos, los ensayos los presentó muy bien, estudios preclínicos, y al final terminó con estudios clínicos. Ahí llama la atención una tabla que usted presentó, el doctor Ricardo, respecto a un ensayo clínico comparativo entre Fibersol, estatinas y fibratos. La primera pregunta es evidente el beneficio de Fibersol en este estudio comparativo con estatinas y fibratos. La pregunta es cuánto tiempo duró el estudio y cómo se va a posicionar el Fibersol con seguridad y eficiencia. Sí, doctor, adelante. Sí, adelante. Sí, fíjese que en realidad la tabla que mostré al final, en realidad no es un estudio, o sea, obviamente son los porcentajes de eficacia que tienen las estatinas en la disminución de LDL, de colesterol y de triglicéridos, y obviamente, bueno, abajo está claramente la referencia. Por otro lado, hago simple y sencillamente la mención con base en lo que presenté del Fibersol, la disminución que hubo tanto en los estudios preclínicos como en los estudios clínicos, que fue un 24 y un 27% respectivamente con colesterol y triglicéridos. En realidad no fue un comparativo, no fue un estudio de Fibersol versus estatinas. Ahora, yo creo que me da pie a comentar que de ninguna manera pretendemos, ¿no?, hacer a un lado las estatinas o hacer a un lado los fibratos, definitivamente no. Creo que el papel o el lugar que tienen estos productos son fundamentales en la práctica clínica. Obviamente han demostrado por muchos años la eficacia. O sea, simplemente aquí les estoy presentando un adyuvante para el manejo de sus pacientes con, sobre todo, colesterol, triglicéridos, y bueno, obviamente ya ha comentado mucho por el doctor Ochoa estos pues pacientes con obesidad, que pues sabemos que pues desgraciadamente somos un país obeso, ¿no? Y que básicamente es un poquito la intención de presentarles este producto como un armamentario más dentro de su pues cuadro básico para el manejo del paciente con estas dos dislipidemias. Muy bien. Muy bien, doctor. Doctor Ricardo, la misma... Doctor, adelante, César. Adelante, doctor. Mira, definitivamente lo que menciona el doctor Ricardo es muy importante y yo creo que sí es algo que queremos que quede claro.
El manejo del síndrome metabólico, pues es algo que nosotros sabemos que es multifactorial y definitivamente al paciente se debe manejar con los diferentes medicamentos que nosotros tenemos disponibles. Si el paciente tiene hipertensión, pues hay que darle su antihipertensivo. Si ya tiene diabetes, pues hay que darle. Incluso si tiene intolerancia a la glucosa, ustedes tienen la posibilidad de utilizar metformina, que está aprobado para prediabetes, y en un momento dado. Pero aquí lo más interesante, si ustedes recuerdan, cuando yo presenté esta revisión que hicieron del año, que fue publicada en enero del 2022, que ellos cuando empiezan a describir, este grupo empieza a describir los manejos, no empieza a describir con los tratamientos tradicionales que hemos utilizado nosotros por enfermedad, sino prácticamente ellos empiezan desde una dieta mediterránea, ya empiezan a hablar de probióticos, ya empiezan a hablar más que nada de coadyuvantes. El detalle es que nosotros sabemos que tradicionalmente tenemos que utilizar el armamento que hemos tenido disponible, pero probablemente el uso de este tipo de coadyuvante nos van a en un momento dar un plus para que nosotros tengamos una respuesta más favorable del paciente. ¿Qué sucede? Históricamente se sabe que la fibra es algo que en un momento dado le ayuda mucho a los pacientes, por supuesto, a perder en un momento dado el manejo de dislipidemias. Pero cuando en un momento dado tenemos la evidencia de que una más específica ya estudiada, entonces yo creo que es el momento de que podemos empezar a utilizar algo que ya tiene una evidencia más sólida. Entonces, prácticamente sí es importante para nosotros como grupo que estamos presentando esto y un producto innovador, que definitivamente se quede el concepto claro de que el paciente debe manejarse como lo hemos manejado. Se deben manejar sus enfermedades específicas tal y como es. Incluso algo que a mí me causó mucha curiosidad, y se los digo honestamente, dentro de esa publicación, por eso vieron que yo puse revisado, esa publicación de 22 y puse revisado, porque ellos no mencionaban las modificaciones del estilo de vida. Y muchos de nosotros sabemos que el ejercicio es, por ejemplo, uno de los factores más importantes para modificar uno de los colesteroles que están afectados. Entonces, prácticamente todo esto es un proceso multifactorial y este tipo de productos van a ser coadyuvantes en el manejo. Y ustedes como internistas es importantísimo que de esa manera prácticamente entiendan el concepto que nosotros les queremos presentar en este día. ¿Ok? Muchas gracias, doctor César. Doctor Rubén. Pues bien, dentro de las preguntas hay una en referencia a la doctora Patricia del Carmen López, aparte de felicitarlo, doctor César Ochoa. Ella refiere sobre su opinión sobre los metabióticos, la mezcla de polifenoles, catequinas, llamado Metabiox. Bueno, sí, es muy interesante, ¿no? Porque definitivamente uno de los aspectos es que a raíz de estos diferentes productos que en un momento dado se han mencionado que puedan tener una implicación. O sea, no vamos muy lejos, ¿no? El vino, ¿no? El vino es un antioxidante, ¿no? Entonces, prácticamente lo pudiéramos considerar parte del manejo de los coadyuvantes en el manejo del síndrome metabólico. El detalle es que uno de los problemas más importantes que se tienen con muchos de estos productos que han demostrado que pudieran tener una intervención positiva es que realmente la evidencia no está en estudios, no en estudios, sino incluso en seguimientos de pacientes. Y tristemente, al ser vamos a decir, movimientos aislados de grupos, no lo convierte en una posibilidad importante de que pueda ser utilizada como tal, incluso cuando a muchos de nosotros sabemos que pudieran tener, como en este caso, este producto, o los flavonoides pudieran tener una intervención muy positiva. Ahora, por eso yo considero que en este tipo de pacientes es muy importante que en un momento dado los nutriólogos se involucren en el manejo, porque ellos pudieran en un momento dado manejar algunos de estos productos que pudieran tener una intervención sobre todo que les ayudara desde el punto de vista de mejorar el aspecto inflamatorio sistémico de los pacientes. Pero sí, tristemente eso es lo que mata muchos de estos productos que pudieran haber tenido otros resultados, que definitivamente al no ver una evidencia sólida atrás de ellos y que solamente son manejados por grupos aislados, pues desafortunadamente no les da el poder que tienen los grupos que ahora con el crecimiento que han tenido, por ejemplo, los probióticos, los posbióticos e incluso las fibras están ya teniendo una repercusión mucho más importante. ¿Ok? Muchas gracias. Miguel. Sí, muchas gracias, Rubén. El doctor José Luis Akaki, que le mandamos un cordial saludo, expresidente del Colegio de Medicina Interna de México. Dice, felicidades a ambos ponentes. He tenido la oportunidad de utilizar la combinación de Bifidobacterium lactis y Fibersol y los resultados han sido favorables. Muy bien. Respecto al Fibersol, la fibra soluble a base de maltodextrina resistente, tuve duda. ¿Ya existen ensayos clínicos y el nivel de evidencia?
Así es, doctor. Como presenté, más o menos hay sobre 100 publicaciones, ya con 20 años de experiencia. Y bueno, yo con todo gusto, de alguna manera, les haría llegar toda la evidencia científica, posiblemente a lo mejor a través del doctor Ochoa, que seguramente tiene los correos de ustedes, o a través del doctor Gómez. Entonces, con todo gusto le haría llegar la evidencia, doctor Buenrostro. Sí, muchas gracias. Doctor Rubén. Pues básicamente ya para terminar, porque prácticamente casi son 2 horas de sesión con sus charlas y demás. La pregunta es si ya está en el mercado. Sí, doctor Gómez, sí, ya está en el mercado. Ya lo pueden adquirir en las principales cadenas de farmacias. Ya está en el mercado. Perfecto. Miguel, para terminar. Sí, bueno, existen, obviamente la gran pregunta, aprovechando aquí a los expertos respecto, pues hoy hablamos prácticamente este abordaje de síndrome metabólico y disbiosis puede ser motivo de otra plática. Pues hablamos mucho de fisiopatología, patogénesis, manifestaciones clínicas y sobre todo como factor de riesgo pues, para todo, ¿no? Diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral. No hablamos de cáncer. ¿Nos pueden decir algo de cáncer respecto al síndrome metabólico y si algún tratamiento que ustedes sepan modifica ese riesgo para adquirir cáncer? Bueno, doctor, adelante. Definitivamente, en específico, así tal como presenta la pregunta, pues no te la puedo contestar, querido amigo. Pero lo que sí te puedo decir definitivamente es que la obesidad ya tiene una evidencia bien establecida en relación con algunos tipos de cánceres. Eso ya es algo que en un momento dado es obvio. Otro de los aspectos muy importantes que en un momento dado, también en estos momentos ya están ya están bastante esclarecidos es la situación o la disbiosis de la microbiota intestinal que pudiera tener con algunos tipos de cánceres. Incluso estamos hablando en este caso, por ejemplo, de cáncer de tracto digestivo, que es algo que en un momento dado ahorita se habla mucho al respecto y realmente si algunos de ustedes quieren googlear, o sea, se pueden darse cuenta que en los últimos 2 años la cantidad de información en relación con disbiosis intestinal y la presentación de cáncer de tracto digestivo se ha incrementado. O sea que definitivamente, o sea, ¿esto a qué me lleva? Que en un momento dado, cuando nosotros tratamos síndrome metabólico y específicamente pacientes que tengan obesidad y manejemos la situación de la disbiosis de la microbiota intestinal, de la forma que ustedes la quieran manejar, ya sea con probióticos, con posbióticos, con dieta, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Realmente vamos a mejorar muchos de los aspectos metabólicos del paciente que en un momento dado pudieran tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? Enfermedades cardiovasculares, otro tipo de enfermedades metabólicas, hígado graso como una de ellas, y específicamente algunos tipos de cánceres con los que ya la evidencia realmente está bien fundamentada en relación con la presentación de obesidad, disbiosis y por supuesto cáncer. Otra cosa que también por razones de tiempo no pude hablar, pero quería mencionar, en los últimos 2 años, la evidencia de disbiosis de la microbiota intestinal y la insuficiencia cardíaca, escuchen esto, la insuficiencia cardíaca ya ha sido establecida incluso en pacientes que no tienen obesidad. O sea, probablemente será un tema interesante para futuro. A lo que me refiero es que realmente yo en lo personal tengo una diapositiva que siempre presento en mis charlas de disbiosis que le llaman la intersección de todo. Un grupo en el año 2017 dijo que la disbiosis estaba en un momento dado integrada con todo y definitivamente cada vez vemos que grupos aislados empiezan a ver situaciones más específicas y ya en un momento dado vemos situaciones mucho más claras en relación con ese problema y yo creo que es tiempo de que en un momento dado, sobre todo los grupos de internistas que manejan poblaciones muy largas, y tengamos un poquito más de visión en manejar estas situaciones, ¿ok? Muchas gracias, doctor César. Qué amable. Doctor Rubén. También decirles que estamos con 700 internistas en línea conectados aún todavía después de esta buena plática. Y invitarlos mañana al Congreso Virtual de Mujeres. En la mañana tuvimos 1,200 asistentes en promedio. Seguramente mañana será igual. Y para concluir, doctor Ricardo, sus consideraciones o puntos claves de la plática de hoy junto con César, para que nuestros amigos que están en línea se lleven los puntos de referencia de la charla.
Muy bien, doctor Gómez, claro que sí. Bueno, antes de hacer los puntos clave, quisiera responder la pregunta del doctor Buenrostro. Alguien preguntó de dónde, si ya está en el mercado. Se encuentra hoy por hoy en Farmacias Guadalajara, doctor Buenrostro. Gracias. Está obviamente la distribución en las otras farmacias, pero en breve se hará. Entonces, bueno, creo que definitivamente haría dos mensajes. Creo que es un producto, un posbiótico. Déjenme comentarles, es el único posbiótico hoy por hoy que ha demostrado esta reducción de grasa visceral y junto con este camino de la señalización a la insulina como un mecanismo de acción muy importante y novedoso. Junto con la fibra, esta fibra de pues alta calidad, una maltodextrina, pues creo que ofrece adicionalmente a los efectos del posbiótico, pues una disminución importante del colesterol y triglicéridos. Creo que un producto pues que puede definitivamente ayudar tanto a ustedes como internistas como al paciente en este problema pues que hemos platicado hoy por hoy, que es verdaderamente un problema de salud pública, ¿no? El síndrome metabólico. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Gómez. Muchísimas gracias, doctor Buenrostro. Y un abrazo, César. Gracias. Sí, pues básicamente es darle las gracias y como bien dice, recordando en la institución donde yo laboro, hasta el corte de 2021, diciembre de 2021, puedo decirte que en el IMSS, donde tenemos 75 millones de derechohabientes en la atención médica en todo el país, 76.66% es la prevalencia de obesidad, ¿no? Así es un verdadero problema, y un 13% son diabéticos. Es decir, tenemos una verdadera caja de Pandora Exacto. En nuestro país, ¿no? Claro que sí, doctor. Sí, César, sí, como siempre, un abrazo, muchas gracias por tu participación. Como siempre, agradecidos contigo por todo lo que haces por el Colegio de Medicina Interna. Doctor Cervantes Ricardo, agradecido por estar con nosotros, a la Autoridad Columbia. Al contrario, doctor. Por esta presentación y ojalá tengamos más en el futuro. Miguel, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo. César, un abrazo. Gracias. Doctor Gómez, doctor Buenrostro. Muchísimas buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Rubén. Hasta luego. Esperamos verlos pronto. Si Dios quiere. Gracias. Primero Dios. Hasta luego.